Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR en la que voy a seguir con Fortunata y Jacinta y hoy ya tengo un lío de capítulos porque estos están entremezclados aparte de no estar completos. Bueno, vamos a seguir parte primera, capítulo 3. Cuando conocí personalmente a este insigne hijo de Madrid, andaba ya al ras con los 60 años, pero lo llevaba muy bien. Era de estatura menos que mediana, regordete y algo encorvado hacia adelante. Los que lo quieran conocer su rostro, miren el de Rossini, ya viejo, como nos le han transmitido las estampas y las fotografías del gran músico. Y pueden decir que tienen delante el divino Estupiñán. La forma de la cabeza, la sonrisa, el perfil sobre todo, la nariz corva, la boca hundida y los ojos picarescos eran trasunto fiel de aquella hermosura un tanto burlona, que, con la acentuación de las líneas en la vejez, se aproximaba algo a la imagen de Polichinela. La edad iba dando el perfil de Estupiñán un cierto parentesco con el de las cotorras. En los últimos tiempos, del 70 en adelante, vestía con cierta originalidad, no precisamente por miseria, pues los de Santa Cruz cuidaban de que nada les faltase, sino por espíritu de tradición y por repugnancia a introducir novedades en su guardarropa. Usaba un sombrero chato, de copa muy baja y con las alas planas, el cual pertenecía a una época que se había borrado ya de la memoria y de los sombreros, y una capa de paño verde, que no se le caía de los hombros sino en lo que va de julio a septiembre. Tenía muy poco pelo, casi se puede decir que ninguno, pero no usaba peluca. Para librar su cabeza de las corrientes frías de la iglesia, llevaba en el bolsillo un gorro negro y se lo calaba al entrar. Era gran madrugador y por la mañanita con la fresca se iba a Santa Cruz, luego Santo Tomás y por fin a San Ginés. Después de oír varias misas en cada una de estas iglesias, calado el gorro hasta las orejas y de echar un parrafito con beatos y sacristanes, iba de capilla en capilla rezando diferentes oraciones. Al despedirse, saludaba con la mano las imágenes, como se saluda a un amigo que está en el balcón, y luego tomaba su agua bendita, fuera gorro y a la calle. En 1869, cuando demolieron la iglesia de Santa Cruz, Estupiñán pasó muy malos ratos. Ni el pájaro a quien destruyen su nido, ni el hombre a quien arrojan de la morada en que nació, ponen cara más afligida que la que él ponía viendo caer entre nubes de polvo los pedazos de cascote. Por aquello de ser hombre, no lloraba. Barbarita se había criado a la sombra de la venerable torre. Si no lloraba al ver tan sacrílego espectáculo era porque estaba volada y la ira no le permitía derramar lágrimas. Ni acertaba a explicarse por qué decía su marido que don Nicolás Rivero era una gran persona. Cuando el templo desapareció, cuando fue arrasado el suelo y andando los años se edificó una casa en el sagrado solar, Estupiñán no se dio a partido. No era de estos caracteres acomodaticios
que reconocen los hechos consumados. Para él, la iglesia estaba siempre allí, y toda vez que mi hombre pasaba por el punto exacto que correspondía al lugar de la puerta, se persignaba y se quitaba el sombrero. Era Plácido hermano de la Paz y Caridad, cofradía cuyo domicilio estuvo en la derribada parroquia. Iba pues a auxiliar a los reos de muerte en la capilla y a darles conversación en la hora tremenda, hablándoles de lo tonta que es esta vida, de lo bueno que es Dios y de lo ricamente que iba a estar en la gloria. ¿Qué sería de los pobrecillos reos si no tuvieran quien les diera un poco de jarabe de pico antes de entregar su cuello al verdugo? A las 10 de la mañana concluía Estupiñán invariablemente lo que podríamos llamar su jornada religiosa. Pasada aquella hora, desaparecía de su rostro rosiniano la seriedad tétrica que en la iglesia tenía y volvía a ser el hombre afable, locuaz y ameno de la tertulia de tienda. Almorzaba en casa de Santa Cruz o de Villuendas o de Arnaiz, y si Barbarita no tenía nada que mandarle, emprendía su tarea para defender el garbanzo, pues siempre hacía el papel de que trabajaba como un negro. Su afectada ocupación en tal época era el corretaje de pendientes, y fingía que los colocaba mediante un estipendio. Algo así en verdad, mas era en gran parte pura farsa. Y cuando le preguntaban si iba bien los negocios, respondía en el tono de comerciante ladino que no quiere dejar clarear sus pingües ganancias. El hombre nos vamos defendiendo. Nos vamos defendiendo. No hay queja. Este mes he colocado lo menos 30 chicos, como no hayan sido 40. Viva Plácido en la cava de San Miguel. Su casa era una de las formas el costado occidental de la Plaza Mayor, y como el basamento de ellas está mucho más bajo que el suelo de la plaza, tiene una altura imponente y una estribación formidable, a modo de fortaleza. El piso en que el tal vivía era cuarto por la plaza y por la cava séptimo. No existen en Madrid alturas mayores y para vencer aquellas era forzoso apechugar con 120 escalones, todos de piedra, como decía Plácido con orgullo, no pudiendo ponderar otra cosa de su domicilio. El ser todas de piedra, desde la cava hasta las bohardillas, da a las escaleras de aquellas casas un aspecto lúgubre y monumental, como de castillo de leyenda, y Estupiñán no podía olvidar esta circunstancia que le hacía interesante en cierto modo, pues no es lo mismo subir a su casa por una escalera como las del Escorial que subir por viles peldaños de palo como cada hijo de vecino. El orgullo de trepar por aquellas gastadas berroqueñas no excluía lo fatigoso del tránsito, por lo que mi amigo supo explotar sus buenas relaciones para abreviarlo. El dueño de una zapatería de la plaza, llamado Damaso Trujillo, le permitía entrar por su tienda, cuyo rótulo era al ramo de azucenas. Tenía puerta para la escalera de la cava y usando esta puerta Plácido se ahorraba 30 escalones. El domicilio del hablador era un misterio para todo el mundo, pues nadie había ido nunca a verle, por la sencilla razón de
de que don Plácido no estaba en su casa sino cuando dormía. Jamás había tenido enfermedad que le impidiera salir durante el día. Era el hombre más sano del mundo, pero la vejez no había de desmentirse, y un día de diciembre del 69 fue notada la falta del gran hombre en los círculos a donde solía ir. Pronto corrió la voz de que estaba malo, y cuanto le conocían sintieron vivísimo interés por él. Muchos dependientes de tiendas se lanzaron por aquellos escalones de piedra en busca de noticias del simpático enfermo, que padecía de un reuma agudo en la pierna derecha. Barbarita le mandó enseguida a su médico, y no satisfecha con esto ordenó a Juanito que fuese a visitarle, lo que el Delfín hizo de muy buen agrado. Sale a relucir aquí la visita del Delfín al anciano servidor y amigo de su casa, porque si Juanito Santa Cruz no hubiera hecho aquella visita, esta historia no se habría escrito. Se hubiera escrito otra, eso sí, porque por doquiera que el hombre vaya, lleva consigo su novela. Pero esta no. Bueno, este capítulo se terminó. Vamos a ver si sigo. El siguiente, capítulo 3. Juanito conoció el número 11 de la puerta de una tienda de aves y huevos. Por allí se había de entrar sin duda, pisando plumas y aplastando cascarones. Preguntó a dos mujeres y le contestaron señalando una mampara que aquella era la entrada de la escalera del 11. Portal y tienda era una misma cosa en aquel edificio característico del Madrid primitivo. Y entonces se explicó Juanito por qué llevaba muchos días Estupiñá, pegada a las botas plumas de diferentes aves. Las cogía al salir, como las había cogido él, por más cuidado que tuvo de evitar los sitios en que había plumas, de evitar. A la izquierda de la entrada había el Delfín cajones llenos de huevos, acopio de aquel comercio. La voracidad del hombre no tiene límites y sacrifica a su apetito no solo las presentes, sino las futuras generaciones gallinazas. Efectivamente parecía la subida a un castillo o prisión de estado. El parámetro era de fábrica cubierta de yeso y este de rayas e inscripciones soeces o tontas. Por la parte más próxima a la calle, fuertes rejas de hierro completaban el aspecto feudal del edificio. Al pasar junto a la puerta de una de las habitaciones del entresuelo, Juanito la vio abierta y, lo que es natural, miró hacia adentro, pues todos los accidentes de aquel recinto despertaban en sumo grado su curiosidad. Pensó no ver nada y vio algo que de pronto le impresionó. Una mujer bonita, joven y alta. Parecía estar en acecho, movida de una curiosidad semejante a la de Santa Cruz, deseando saber quién demonios subía a tales horas por aquella endiablada escalera. La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros, y en el momento de ver al Delfín se infló con él. Quiero decir que hizo ese característico arqueo de brazos y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del mantón, movimiento que les da cierta semejanza con una gallina que esponja su plumaje y se ahueca para volver luego a su volumen natural. Juanito no pecaba de corto, y al ver a la chica y observar lo linda que era y lo bien calzada que estaba, diéronle ganas de tomarse confianzas con ella.
¿Vive aquí?, le preguntó el señor de Estupiñán. ¿Don Plácido? Lo más último de arriba, contestó la joven dando algunos pasos hacia afuera. Y Juanito pensó, tú sales para que te vea el pie, buena bota. Pensando esto, advirtió que la muchacha sacaba del mantón una mano con mitón encarnado y que se la llevaba a la boca. La confianza se desbordaba del joven Santa Cruz y no pudo menos que decir, ¿qué come usted, criatura? ¿No lo ve usted?, replicó mostrándoselo. Un huevo crudo. Con mucho donaire la muchacha se llevó a la boca por segunda vez el huevo roto y se atizó otro sorbo. No sé cómo puede usted comer esas pavas crudas, dijo Santa Cruz, no hallando mejor modo de trabar conversación. Mejor que guisadas. ¿Quiere usted?, replicó ella, ofreciendo al delfín lo que en el cascarón quedaba. Por entre los dedos de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes. Tuvo tentaciones Juanitos de aceptar la oferta, pero no, le repugnaban los huevos crudos. No, gracias. Ella entonces se acabó de sorber y arrojó el cascarón, que fue a estrellarse contra la pared del tramo inferior. Estaba limpiándose los dedos con el pañuelo y Juanito, descurriendo por donde pegaría la hebra, cuando sonó abajo una voz terrible que dijo, ¡Fortuna! Entonces la chica se inclinó en los pasamanos y soltó un «Ya voy», con chillido tan penetrante que Juanito creyó que se le desgarraba el tímpano. El ya principalmente sonó como la vibración agudísima de una hoja de acero al deslizarse sobre la otra. Y al soltar aquel sonido digno canto de tal ave, la moza se arrojó con tanta presteza por las escaleras abajo que parecía rodar por ellas. Juanito la vio desaparecer, oía el ruido de su ropa azotando los peldaños de piedra y creyó que se mataba. Todo quedó al fin en silencio y de nuevo emprendió el joven su ascensión penosa. En la escalera no volvió a encontrar a nadie ni una mosca siquiera, ni oyó más ruido que el de sus propios pasos. Cuando Estupiñán le vio entrar, sintió tanta alegría que a punto estuvo de ponerse bueno instantáneamente por la sola virtud del contento. No estaba el hablador en la cama sino en el sillón, porque el lecho le hastiaba y la mitad inferior de su cuerpo no se veía porque estaba liado como las momias y envuelto en mantas y trapos diferentes. Cubría su cabeza, orejas inclusive, el gorro negro de punto que usaba dentro de la iglesia. Más que los dolores reumáticos, molestaba al enfermo el no tener con quién hablar, pues la mujer que le servía, una tal doña Brígida, patrona o ama de llaves, era muy displicente y de pocas palabras. No poseía Estupiñán ningún libro, pues no necesitaba de ellos para instruirse. Su biblioteca era la sociedad y sus textos las palabras calentitas de los vivos. Su ciencia era su fe religiosa y ni para rezar necesitaba breviarios ni florilogios, pues todas las oraciones las sabía de memoria. Lo impreso era para él música, garabatos que no sirven de nada. Uno de los hombres que menos admiraba Plácido era Gutenberg, pero el aburrimiento de su enfermedad le hizo desear la compañía de alguno de estos habladores mudos que llamamos libros. Busca por aquí, busca por allá, y no se encontraba cosa impresa. Por fin, en polvoriento arco halló doña Brígida un mamotreto perteneciente a un exclaustrado
que moró en la misma casa allá por el año 40. Abriólo Estupiñán con respeto. ¿Y qué era? El tomo 11 del Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Lugo. Apechugó pues con aquello, pues no había otra cosa, y se lo atizó todo, de cabo a rabo, sin omitir letra, articulando correctamente las sílabas en voz baja a estilo de rezo. Ningún tropiezo le detenía en su lectura, pues cuando le salía al encuentro un latín largo y oscuro, le metía el diente sin vacilar. Las pastorales, sinodales, bulas y demás entretenidas cosas que el libro traía fueron el único remedio de su soledad triste, y lo mejor del caso es que llegó a tomar el gusto a manjar tan desabrido, y algunos párrafos se los echaba al coleto 2 veces, masticando las palabras con una sonrisa que a cualquier observador mal entendido le habría hecho creer que el tomazo era de Paul de Kock. Era cosa muy buena, dijo Estupiñán, guardando el libro al ver que Juanito se reía. Estaba tan agradecido a la visita del delfín que no hacía más que mirarle recreándose en su guapesa, en su juventud y elegancia. Si hubiera sido 20 veces hijo suyo, no le habría contemplado con más amor. Dábale palmadas en la rodilla y le interrogaba prolijamente por todos los de la familia, desde Barbarita, que era el número 1, hasta el gato. El delfín, después de satisfacer la curiosidad de su amigo, hízole a su vez preguntas acerca de la vecindad de aquella casa en que estaba. Buena gente, respondió Estupiñán. Solo hay unos inquilinos que alborotan algo por las noches. La finca pertenece al señor de Moreno Isla, y puede que se le administre yo desde el año que viene. Él lo desea. Ya me habló de ello su madre, y he respondido que estoy a sus órdenes. Buena finca, con un cimiento de pedernal que es una gloria. Escalera de piedra, ya habrás visto, solo es un poquito larga. Cuando vuelvas, si quieres acortar 30 escalones, entras por el ramo de azucenas, la zapatería que está en la plaza. Tú conoces a Damaso Trujillo, y si no le conoces, con decir voy a ver a Plácido te dejará pasar. Estupiñán siguió aún más de una semana sin salir de casa, y el delfín iba todos los días a verle, todos los días, con lo que estaba mi hombre más contento que unas Pascuas. Pero en vez de entrar por la zapatería, Juanito, a quien sin duda no cansaba la escalera, entraba siempre por el establecimiento de huevos de la cava. Pasados algunos días, cuando ya Estupiñán andaba por ahí restablecido, aunque algo cojo, Barbarita empezó a notar en su hijo inclinaciones nuevas y algunas mañas que le desagradaron. Observó que el delfín, cuya edad era aproximada de unos 25 años, tenía horas de infantil alegría y días de tristeza y recogimiento sobrios. Y no pararon aquí las novedades. La perspicacia de la madre creyó descubrir un notable cambio de las costumbres y las compañías del joven fuera de casa, y lo que descubrió con datos observados en ciertas inflexiones muy particulares de su voz y lenguaje. Daba a la eje el tono arrastrado que la gente baja da a la y consonante, y se le habían pegado modismos pintorescos y expresiones groseras que a la mamá no le hacían maldita la gracia.
Habría dado cualquier cosa por poder seguirle de noche y ver con qué casta de gente se juntaba, que ésta no era fina, a la legua se conocía. Y lo que Barbarita no dudaba en calificar de encanallamiento empezó a manifestarse en el vestido. El delfín se encajó una capa de esclavina corta con mucho ribete, mucha trencilla y pasamanería. Poníanse por las noches el sombrerito pavero, que a la verdad le caía muy bien, y se peinaba con los mechones ahuecados sobre las sienes. Un día se presentó en la casa un sastre con falla de sacristán, que era de los que hacen ropa ajustada para toreros y chulos y matachines. Pero doña Bárbara no le dejó sacar la cinta de medir y poco faltó para que el pobre hombre fuera rodando por las escaleras. Es posible, dijo a su niño, sin disimular la ira, que se te antoje también ponerte esos pantalones ajustados con los cuales las piernas de los hombres parecen zancas de cigüeña. Y una vez roto el fuego, rompió la señora en acusaciones contra su hijo por aquellas maneras nuevas de hablar y de vestir. Él se reía, buscando medios de eludir la cuestión, pero la inflexible mamá le cortaba la retirada con preguntas contundentes. ¿A dónde iba por las noches? ¿Quiénes eran sus amigos? Respondía él que los de siempre, lo cual no era verdad, pues salvo Villalonga, que salía con él muy puesto también de capita corta y pavero, los antiguos condiscípulos no aportaban ya por la casa. Y Barbarita citaba a Salamero, a Pez, al chico de Tellería. ¿Cómo no haber comparaciones? Salamero, a los 27 años, era ya diputado y subsecretario de Gobernación, y se decía que Rivero quería dar a Joaquinito Pez un gobierno de provincia. Gustavito hacía cada artículo de crítica y cada estudio sobre los orígenes de tal o cual cosa, que era una bendición, y en tanto él y Villalonga, ¿en qué pasaban el tiempo? ¿En qué? En adquirir hábitos ordinarios y en tratarse con zánganos de coleta. A mayor abundamiento en aquella época del 70 se le desarrolló de tal modo al delfín la afición a los toros, que no perdía corrida, ni dejaba de ir al apartado ningún día y a veces se plantaba en la dehesa. Doña Bárbara vivía en la mayor intranquilidad y cuando alguien le contaba que había visto a su ídolo en compañía de un individuo del arte del cuerno, se subía a la parra y, mira, Juan, creo que tú y yo vamos a perder las amistades. Como me traigas a casa a uno de esos tagarotes de calzón ajustado, chaqueta corta y botita de caña alta, verás, hago lo que no he hecho nunca. Cojo una escoba y ambos salís de aquí pintando. Estos furores solían concluir con risas, besos, promesas de enmienda y reconciliaciones cariñosas, porque Juanito se pintaba solo para desenojar a su mamá. Como supiera un día la dama que su hijo frecuentaba los barrios de Puerta Cerrada, calle de Cuchilleros y Cava de San Miguel, encargó a Estupiñá que vigilase, y éste lo hizo con muy buena voluntad, llevándole cuentos dichos en voz baja y melodramática. Anoche cenó en la pastelería del sobrino de Botín, en la calle de Cuchilleros. ¿Sabe la señora? También estaba el señor de Villalonga y otro que no conozco, un tipo así, ¿cómo le diré? De estos de sombrero redondo y capa con esclavina ribeteada.
Lo mismo puede pasar por una randa que por un señorito disfrazado. ¿Mujeres? Preguntó con ansiedad Barbarita. Dos señoras, dijo. Dos, dijo Plácido, corroborando con igual número de dedos muy estirados lo que la voz denunciaba. No les pude ver las estampas. Eran de estas de mantón pardo, delantal azul, buena bota y pañuelo de la cabeza. En fin, un par de reses muy bravas. A la semana siguiente otra delación. Señora, señora, ¿qué? Ayer y anteayer entró el niño en una tienda de la Concepción Jerónima, donde venden filigranas y corales de los que usan las amas de cría. ¿Y qué? Que pasa allí largas horas de la tarde y de la noche. Lo sé por Pepe Vallejo, el de la cordelería de frente, a quien he encargado que esté con mucho ojo. Tienda de filigranas y de corales. Sí, señora, una de estas platerías de puntapié, que todo lo que tienen no vale ni 6 duros. No la conozco. Se ha puesto hace poco, pero yo me enteraré. Aspecto de pobreza. Se entra por una puerta vidriera que también es entrada al portal, y en el vidrio han puesto un letrero que dice especialidad en regalos para amas. Antes estaba allí un relojero llamado Bravo que murió de miserere. De pronto los cuentos de Estupiñán cesaron. A Barbarita todo se le volvía preguntas y más preguntas, y el dichoso hablador no sabía nada. Y cuidado que tenía mérito la discreción de aquel hombre, porque era el mayor de los sacrificios. Para él equivalía a cortarse la lengua el tener que decir no sé nada, absolutamente nada. A veces parecía que sus insignificantes e inseguras revelaciones querían ocultar la verdad antes que esclarecerla. Pues nada, señora, he visto a Juanito en un Simón solo, por la Puerta del Sol, digo, por la Plaza del Ángel. Iba con Villalonga, se reía mucho de los dos, de algo que les hacía gracia, y todas las denuncias eran como esta, bobadas, subterfugios, evasivas. Una de dos, o Estupiñán no sabía nada, o sabía y no quería decirlo por no disgustar a la señora. 10 meses pasaron de esta manera, Barbarita interrogando a Estupiñán, y éste no queriendo o no teniendo que responder, hasta que allá por mayo del 70, Juanito empezó a abandonar aquellos mismos hábitos groseros que tanto disgustaban a su madre. Esta, que lo observaba atentísimamente, notó los síntomas del lento y feliz cambio en multitud de accidentes de la vida del joven. Cuánto se regocijaba la señora con esto, no hay para qué decirlo. Y aunque todo ello era inexplicable, llegó un momento en que Barbarita dejó de ser curiosa y no le importaba nada ignorar los desvaríos de su hijo con tal que se reformase. Lentamente, pues, recobraba el delfín su personalidad normal, después de una noche que entró tarde y muy sofocado, y tuvo cefalalgia y vómitos. La mudanza pareció más acentuada. La mamá entreveía en aquella ignorada página de la existencia de su heredero amores un tanto libertinos, orgías de mal gusto, bromas y riñas quizás, pero todo lo perdonaba, todo, todito, con tal de que aquel trastorno pasase. Como pasan las indispensables crisis de las edades. Era un sarampión de que no se libra ningún muchacho de estos tiempos, decía. Ya sabe el mío de él, y Dios quería que salga en bien.
Notó también que el delfín se preocupaba mucho de ciertos recados y esquelitas que a la casa traían para él, mostrándose más bien temeroso de recibirlos que deseoso de ellos. A menudo daba a los criados orden de que le negaran y de que no se admitiera carta ni recado. Estaba algo inquieto y su mamá se dijo gozosa. Persecución tenemos, pero él parece querer cortar toda clase de comunicaciones. Esto va bien. Hablando de esto con su marido, don Baldomero, en quien lo progresista no quitaba lo autoritario, emblema de los tiempos, propuso un plan defensivo que mereció la aprobación de ella. Mira, hija, lo mejor es que yo hable hoy mismo con el gobernador, que es amigo nuestro. Nos mandará acá una pareja de orden público y en cuanto llegue el hombre o mujer de mala trazas con papel o recadito, me lo trincan y al saladero de cabeza. Mejor que este plan era el que se le había ocurrido a la señora. Tenía tomada casa en Plencia para pasar la temporada de verano, fijando la fecha de la marcha para el 8 o el 10 de julio. Pero Barbarita, con aquella seguridad de talento superior en que un punto inicia y ejecuta las resoluciones salvadoras, se encargó con Juanito y de buenas a primeras le dijo: mañana mismo nos vamos a Plencia. Y al decirlo se fijó en la cara que puso. Lo primero que expresó el delfín fue alegría. Después se quedó pensativo. Pero debe usted 2 o 3 días. Tengo que arreglar varios asuntos. ¿Qué asuntos tienes tú, hijo? Música, música. Y en caso de que tengas alguno, créeme, vale más que lo dejes como está. Dicho y hecho, padres e hijos salieron para el norte el día de San Pedro. Barbarita iba muy contenta, juzgándose ya vencedora, y se decía por el camino: ahora le voy a poner a mi pollo una calza para que no se me escape más. Instándose en su que era como residencia de verano, que era como un palacio, y no hay más palabras con que poder ponderar lo contentos y saludables que todos estaban. El delfín, que fue desmejoradillo, no tardó en reponerse, recobrando su buen color, su palabra jovial y la plenitud de sus carnes. La mamá se la tenía guardada, esperaba ocasión propicia, y en cuanto ésta llegó, supo acometer la empresa aquella de la calza como persona lista y conocedora de las mañas del ave que era preciso apresionar. Dios la ayudaba sin duda, porque el pollo no parecía muy dispuesto a la resistencia. Pues sí, dijo ella después de una conversación preparada con gracia, es preciso que te cases. Ya te tengo la mujer buscada. Eres un chiquillo y a ti hay que dártelo todo hecho. ¿Qué será de ti el día que yo te falte? Por eso quiero darte una buena, que dejarte en buenas manos. No te rías, no, es la verdad. Yo tengo que cuidar de todo, lo mismo de pegarte el botón que se te ha caído que de elegirte la que ha de ser tu compañera de toda la vida, la que te ha de mimar cuando yo me muera. Y a ti te cabe la cabeza que pueda yo proponerte nada que no te convenga. No, pues a callar y pon tu porvenir en mis manos. No sé qué instinto tenemos las madres, algunas, quiero decir. En ciertos casos no nos equivocamos, somos infalibles, como el Papa. La esposa que Barbarita proponía en su hijo era Jacinta, su prima, la tercera de las hijas de Humercindo Arnaiz. Y qué casualidad,
Al día siguiente de la conferencia citada, llegaba a Plencia y se instalaba en una casita modesta, comerciando a Isabel Cordero con toda su caterva menuda. Candelaria no sabía de Madrid y Benigna había ido a Laredo. Juan no dijo que sí ni que no. Limitóse a responder por fórmula que lo pensaría, pero una voz de su alma le declaraba que aquella gran mujer y madre tenía tratos con el Espíritu Santo y que su proyecto era un verdadero caso de infalibilidad. Bueno, amigos, termino este segundo capítulo. Yo ya ni capítulos ni, no sé, me voy a apuntar porque me lié. Yo no sé si me salté uno, pero también igual les digo que los capítulos aquí ni están completos y no sé si por orden todos están, la verdad. Esta obra está muy complicada. Algo recuerdo de ella, de cuando ya la vi en una serie hace un montón de años cuando ella era joven. En una serie de televisión cuando solo teníamos 2 canales. Porque Jacinta era una chica de prendas excelentes, modestita, delicada, cariñosa y además muy bonita. Sus lindos ojos estaban ya declarando la sazón de su alma y el punto en que se tocan a enamorarse y enamorar. Barbarita quería mucho a todas sus sobrinas, pero Jacinta la adoraba. Teníala casi siempre consigo y derramaba sobre ella mil atenciones y miramientos, sin que nadie, ni aun la propia madre de Jacinta, pudiera sospechar que la criaba para nuera. Toda la parentela suponía que los señores de Santa Cruz tenían puestas sus miras en alguna de las chicas de casa Muñoz, de casa Trujillo o de otra familia rica y titulada. Pero Barbarita no pensaba en tal cosa. Cuando reveló sus planes a don Baldomero, éste sintió regocijo, pues también a él le había ocurrido lo mismo. Ya dije que el Delfín prometió pensarlo, mas esto significaba sin duda la necesidad que todos sentimos de no aparecer sin voluntad propia en los casos graves. En otros términos, su amor propio que le gobernaba más que la conciencia le exigía ya que no una elección libre el simulacro de ella. Por eso Juanito no solo lo decía, sino que parecía como que pensaba, yéndose a pasear solo por aquellos peñascales y se empeñaba a sí mismo, se engañaba a sí mismo diciéndose, qué pensativo estoy, porque estas cosas son muy serias, vaya, y hay que revolverlas mucho en el magín. Lo que hacía el muy farsante era saborear de antemano lo que se le aproximaba y de ver qué manera decía a su madre que el aire más grave y filosófico del mundo. Mamá, he meditado profundísimamente sobre este problema, pensando con escrúpulo las ventajas y los inconvenientes, y la verdad, aunque el caso tiene sus más y sus menos, aquí me tiene usted dispuesto a complacerla. Todo esto era comedia y querer echárselas de hombre reflexivo. Su madre había recobrado sobre él aquellos ascendientes omnímonos que tuvo antes de las trapisondas que apuntadas quedan. Y como el hijo pródigo, a quien los reveses hacen ver cuando la daña el obrar y pensar por cuenta propia, descansaba de sus funestas aventuras, pensando y obrando con la cabeza y la voluntad de su madre. Lo peor del caso era que nunca le había pasado por las mientes casarse con Jacinta,
a quien siempre miró más como hermana que como prima, siendo ambos de muy corta edad. Ella tenía 1 año y meses menos que él. Habían dormido juntos y habían derramado lágrimas y acusándose mutuamente por haber secuestrado él las muñecas de ella y de haber ella arrojado a la lumbre para que se derritieran los soldaditos de él. Juan la hacía rabiar, descomponiéndole la casa de muñecas. Anda, y Jacinta se vengaba arrojando en su barreño de agua los caballos de Juan para que se ahogara. Anda, y por un rey mago negro por más señas, hubo unas tramas que acabaron en leña por partida doble, es decir, que Barbarita azotaba alternadamente uno y otro para dar nalgas, como el que toca los timbales, y todo porque Jacinta le había cortado la cola del camello del rey negro, cola de cerda, no vayan a creer. Envidiosa acusaron. Ya tenían ambos la edad en que un misterioso respeto les prohibía darse besos y se trataban con vivo cariño fraternal. Jacinta iba todos los martes y viernes a pasar el día entero en casa de Barbarita, y ésta no tenía inconveniente en que dejar solos largo rato a su hijo y a su sobrina, porque si cada cual en sí tenía el desarrollo moral que era propio de sus 20 años, uno frente a otro continuaban con la edad del pavo, muy lejos de sospechar que su destino les aproximaría cuando menos a lo que pensase. El paso de estas situaciones fraternal a la de amantes no le parecía al joven Santa Cruz cosa fácil. Él, que tan atrevido era lejos del hogar sentíase acobardado delante de aquella flor criada en su propia casa y tenía por imposible que las cuñitas de ambos reunidas se convirtieran en tálamo. Mas para todo hay remedio menos para la muerte y Juanito vio con asombro a poco de intentar la metamorfosis que las dificultades se desleían como la sal en el agua, que lo que él le parecía montaña era para la palma de la mano y que el tránsito de la fraternidad al enamoramiento se hacía como una seda. La primita, haciéndose también la sorprendida en los primeros momentos y aún la vergonzosa, dijo también que aquello debía de pensarse. Hay motivos para creer que Barbarita se lo había hecho pensar ya. Sea lo que quiera, ello es que a los 4 días de romperse el hielo ya no había que enseñarles nada de noviazgo. Creíanse que no habían hecho en su vida otra cosa más que estar picoteando todo el santo día. El país y el ambiente eran propicios a esta vida nueva. Rocas formidables, olas, playas con caracolitos, praderas verdes, setos, callejas llenas de arbustos, helechos y líquenes, veredas cuyo término no se sabía, caseríos rústicos que al caer de la tarde despedían de sus abollados techos humaredas azules, celajes grises, rayos del sol dorando la arena, velas de pescadores cruzando la inmensa del mar, ya azul, ya verdoso, terso, un día otro aborregado, un vapor en el horizonte tiznando el cielo con su humo, un guacero en las montañas y otro accidente de aquel admirable fondo poético favorecían a los amantes, dándoles a cada momento un ejemplo nuevo para aquella gran ley de la naturaleza que estaba cumpliendo. Jacinta era de estatura mediana, con más gracia que belleza, lo que se llama en lenguaje corriente una mujer mona.
Su tez finísima y sus ojos se despedían alegres sentimiento, componían su rostro sumamente agradable, y hablando sus atractivos eran mayores que cuando estaba callada, a causa de la movilidad de su rostro y la expresión variadísima que sabía poner en él. La estrechez relativa en que vivía la numerosa familia de Arnaiz no le permitía variar sus galas, pero sabía triunfar del amaneramiento con el aire, y cualquier perifollo anunciaba en ella una mujer que si lo quería, estaba llamada a ser elegantísima. Luego veremos por su talle delicado y su figura y cara porcelanescas revelaba ser una de esas hermosuras a quienes la naturaleza concede poco tiempo de esplendor y que se ajan pronto en cuanto les toca la primera pena de la vida o la maternidad. Barbarita, que la había criado, conocía bien sus notables prendas morales, los tesoros de su corazón amante, que pegaba siempre con creces el cariño que se le tenía, y por todo esto se enorgullecía de su elección, hasta que ciertas tenacidades de carácter que en la niñez era un defecto, agrandábanle cuando Jacinta fue mujer, porque no es bueno que las hembras sean todas miel, y conviene que guarden la reserva de energía para ciertas ocasiones difíciles. La noticia del matrimonio de Juanito cayó en la familia Arnaiz como una bomba que revienta y esparce, no desastres y muertes, sino esperanza y dicha, porque hay que tener en cuenta que el delfín, por su fortuna, por sus prendas, por su talento, era considerado como un ser bajo del cielo. Gumersindo Arnaiz no sabía lo que le pasaba. Le estaba viendo y aún le parecía mentira que, siendo el amartelamiento de los novios bastante empalagoso, a él le parecía que todavía se quedaba cortos y que debían de entornarse mucho más. Isabel era tan feliz que de vuelta allí en Madrid decía que le iba a dar algo y que seguramente su empobrecida naturaleza no podría soportar tanta felicidad. Aquel matrimonio había sido la ilusión de su vida durante los últimos años, ilusión que, por lo muy hermosa, no encajaba en la realidad. No se había atrevido nunca a hablar de esto a su cuñada, por temor de parecer excesivamente ambiciosa y atrevida. Faltábanle tiempo a la buena señora para dar parte a sus amigas del feliz suceso. No sabía hablar de otra cosa, y aunque desmadejada ya y sin fuerzas a causa del trabajo y de los alumbramientos, cobraba nuevos bríos para entregarse con delirante actividad a los preparativos de la boda, al equipo y demás cosas. ¿Qué proyectos hacía? ¿Qué cosas inventaba? ¿Qué previsión la suya? Pero en medio de su inmensa tarea no cesaba de tener corazonadas pesimistas, y exclamaba con tristeza: si me parece mentira, si yo no he de verlo. Y este pensamiento, por dar de cosa mala, vino a cumplirse al cabo, porque la alegría inquieta fue como una combustión oculta que devoró la poca vida que allí quedaba. La mañana de los últimos días de diciembre, Isabel Cordero, hallábanse en el comedor de su casa. Cayó redonda al suelo, como herida por un rayo. Acometida de violentísimo ataque cerebral, falleció aquella misma noche, rodeada de su marido y de sus consternados y amantes hijos. No recobró el conocimiento después del ataque, no dijo esta boca es mía, ni se quejó. Su muerte fue una de esas de que vulgarmente se comparan a la de un pajarito.
decían los vecinos y amigos que habían reventado de gusto. Aquella gran mujer, heroína y mártir del deber, autora de 17 españoles, se embriagó de felicidad solo con el horror de ella y sucumbió a su primera embriaguez. En su muerte la perseguían las fechas célebres, como la habían perseguido en sus partos, cual si la historia la rondara deseando tener algo que ver con ella. Isabel Cordero y don Juan Prim expiraron con pocas horas de diferencia. Bueno, aquí se acaba este capítulo de Fortunata y Jacinta. En este caso se titula Perdición y Salvamiento del Delfín, el capítulo 2. Ya pasamos al capítulo 5, en el siguiente. Pues muchas gracias por estar ahí. Besitos, cuídense mucho y hasta un próximo video.